¿Sabías que hay un video de ajedrez en YouTube con más de 24 millones de reproducciones? Sí, lo creas o no, esto es real y se trata de una partida entre el gran maestro Magnus Carlsen, cuando este aún no era campeón del mundo, y el gran maestro ruso Alexander Morozevich, un talentoso y creativo jugador, todo esto disputado en el Campeonato Mundial de Blitz del año 2012. Prepárate para ver una partida espectacular, pero sobre todo muy vista. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con C4 apertura inglesa y responde Alexander Morozevich E6, una respuesta bastante flexible que puede llevar a un sinnúmero de posibles defensas o aperturas. Continúa Magnus Carlsen con caballo F3, Morozevich D5, G3, D por C4, alfil G2. Acá es posible recuperar el peón inmediatamente con otra jugada. ¿Cuál sería esa? Dama A4 jaque y a la siguiente caería el peón negro ubicado en C4. De hecho, esto es lo que más se juega. Pero el joven gran maestro noruego quiere jugar en plan gambito y por ello ha escogido el movimiento alfil G2. Sigue el juego con C6, enroque, B5 desde ya Morozevich se aferra a su peón de ventaja. Las blancas replican con A4 y las negras alfil B7 para estar preparadas en caso de intercambios en B5 y así no dejar a su torre de A8 en una diagonal donde domina el alfil fianquetado de las blancas allí en G2. Sigue esto con B3. Carlsen juega esto sabiendo que la apuesta es lograr máxima actividad a cambio del peón de menos. Las negras continúan con C por B3, las blancas dama por B3, B4, alfil B2. Ahora bien, la jugada D4 era interesante, luchando por el control de la casilla E5 fundamentalmente. Pero probablemente Magnus Carlsen desea jugar con un alfil en B2 que no se vea obstruido por un peón propio en D4. Y es por ello que se ha decantado por la opción de alfil B2. Continúa el juego con caballo F6, caballo E5, A5, D3, alfil E7, caballo D2, enroque, torre a C1, poniendo presión sobre el peón retrasado de C6. Caballo D5, bloqueando la poderosa diagonal de la que dispone el alfil rival desde G2. E4, una jugada que no puede ser positiva por cuanto bloquea a su alfil del fianqueto y porque genera un peón retrasado en su propia posición, concretamente el de D3. Por lo tanto, ya era momento de jugar D4 seguido de E4 para no seguir cediendo a las negras espacio en el centro. Sin embargo, reitero, lo jugado en la partida ha sido E4, sigue esto con caballo B6 y ahora F4, error de Magnus. Esta jugada comete varios fallos. Primero, debilita la gran diagonal G1 a 7. Segundo, acentúa la debilidad del peón de D3. Y tercero, el alfil de G2 sigue sin jugar, totalmente bloqueado, ¿verdad? Por lo tanto, mejor hubiera sido jugar D4, intentando marcar presencia en el centro y luego, con avances de los peones centrales, los dos alfiles blancos podrían ser muy poderosos. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero bueno, en la partida se ha jugado F4, una jugada bastante discreta. Sigue esto con caballo 8 de 7, F5, caballo C5, tocando a la dama y también a los peones de A4 y D3, así es que no queda de otra que jugar torre por C5 entregando la calidad. Sigue esto con alfil por C5 jaque, rey H1, E por F5, torre por F5, dama E7, caballo G4, alfil C8, caballo F6 jaque, otro error grosero de Magnus que solo brinda más material a su rival. Acá era interesantísima la jugada alfil F6 y acá parece que lo mejor sería entregar la dama con alfil por F5, ya que si dama E6, por ejemplo, salvando a la dama y proponiendo el cambio de reinas, existiría la jugada torre G5 y acá lo mejor sería entregar la dama otra vez con un dama por G4, ya que si G6, entonces caballo H6, jaque mate. Así es que bueno, Carlsen omite la jugada interesante alfil F6 y juega este catastrófico movimiento caballo F6 jaque. Ahora bien, recordemos, esto es una partida de Blitz, por lo tanto, son normales los errores, por más que seas el futuro campeón del mundo, en este caso. Sigue la partida con G por F6,
alfil por F6, alfil por F5 y bueno, alfil por E7. Las negras quedan sin damas, pero ya vas a ver por qué. Sigue esto con alfil E6, importante tiempo, sobre la dama y para poder cazar el alfil blanco allí en E7, ¿verdad? Así es que bueno, las blancas juegan dama D1 y era que no las negras alfil por E7. ¿Y qué tenemos? Bueno, que las negras cuentan con una superioridad material impresionante. Ahora, el gran moro, como se le apoda Morozevich, solo debe materializar esta ventaja, pero Carlsen intentará complicar la partida con todo su ser. Sigue el juego con E5, tocando en E6 y tal vez habilitando la casilla D4 para su caballo. Las negras responden caballo D5, bloqueando la diagonal al alfil blanco. Dama H5 sigue esto, F5, E por F6 captura el paso, alfil por F6, caballo E4, tal como anticipé, torre A7, la torre se activa por la séptima fila. Sigue esto con caballo por F6, jaque, caballo por F6, dama C5 tocando a la torre, torre D7, dama por A5, B3, corre Forest, le dice Moro a su peón B. Sigue esto con alfil por C6, torre por D3, dama B4, torre C8, dama B5, torre D6, alfil F3, rey F7, G4, torre C2, G5, alfil D5, jugada papera de simplificación bastante útil. Ahora bien, más fuerte aún era jugar B2, seguido de torre C1 jaque y B1 coronando dama. Era entonces la manera más rápida de ganar. Pero recordemos que ambos están jugando una partida de Blitz, lo vuelvo a decir, para que no se te olvide ese detalle. Bueno, entonces aquí se jugó la simplificadora alfil D5, sigue esto con alfil por D5, jaque, caballo por D5, dama por B3, torre C, C6. Esto es algo pasivo, pero igualmente el ruso sabe que está ganado en esta posición e intenta ser sólido. Rey G2. Ya es muy difícil que sugerir a las blancas, toda vez que su posición es completamente perdedora desde hace muchas jugadas atrás. Sigue esto con rey G6, H4, torre C3, dama B1 jaque, rey G7, dama B7 jaque, torre C7, dama B2 jaque, rey F7, rey F3, caballo E7, dama B3 jaque. La esperanza del noruego es freír a jaques al rey rival. Sin embargo, aún hay muchas piezas en el tablero y por tanto concretar dicha intención parece extraordinariamente improbable. Rey F8, error de Morozevich, pues implica la pérdida de su torre de C7. Sin embargo, por los apuros de tiempo, Magnus juega Rey G4. Acá ganaba dama B8 jaque seguido de dama por C7. Pero bueno, en la partida se ha jugado Rey G4, torre C D7, Rey H5, torre D4, dama B8 jaque, Rey F7, dama B3 jaque, Rey G7, dama E6, caballo G6. Listo, la amenaza es torre por H4, jaque mate. Y esto luce imparable. Lo único que desea Magnus es dar jaques de modo perpetuo, pero como ya avisé, esto será imposible. Sigue la partida con dama F6 jaque, Rey G8, dama E6 jaque, Rey F8, dama F6 jaque, Rey G8, dama E6 jaque, torre F7, dama C8 jaque, torre F8, dama E6 jaque, Rey H8 y tras esto ya no quedan más jaques útiles a las blancas y debido a ello Magnus Carlsen abandona la partida. El genio ruso Alexander Morozevich logra derrotar a Magnus Carlsen en una partida fantástica, llena de complicaciones y resolviendo el ruso de mejor manera lo que sucedía en el tablero. Esta es, señoras y señores, la partida de aquel video de ajedrez con más de 24 millones de reproducciones en YouTube. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y esta es la tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Blitz 2012 que acabamos de hablar, resumir, ¿verdad?, en esta partida. El campeón, el ruso Alexander Grichuk, y Magnus Carlsen quedó en el segundo lugar apenas medio punto por debajo. Increíble, sobre todo considerando que aún no era campeón del mundo. Espero hayas disfrutado de este video. Si ese es el caso, apóyalo con un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, anímate, lo vas a pasar muy bien. Y por supuesto también puedes invitar a otros a suscribirse. Bueno, me despido, como siempre, reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y por supuesto, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo acá en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas empapando y entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal.
Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chau, chau.